Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con potencia en amplificadores de señal débil con BJT. Bien, digamos que tenemos el circuito de polarización fija. Esto no significa que este análisis no se pueda hacer con otro amplificador. Y aquí podemos ver que agregué una carga RL. Ahí podemos verla en color verde. Esta RL, ¿no? De acá. Y pues de esto podemos nosotros hacer un análisis y empezar pues encontrando en DC mi IBQ, que aquí lo tendríamos que es 34.24 microamperios. Luego pues encontrar HIE, que es BT entre IBQ, y nos da aproximadamente 759.35 ohmios. Bien, nosotros sabemos que para este amplificador la ganancia de voltaje es menos beta veces RC entre HIE, y ya pues sustituyendo los valores nos quedaría que esto es negativo 263.38 veces la amplificación de voltaje. Por otro lado, pues si nosotros ponemos una señal de 1 milivoltio, solo para hacer una prueba ahorita de potencia, 1 kilohertz, digamos, senoidal, nosotros tendríamos pues que mi voltaje salida, sin considerar la carga, claro, sería la ganancia de voltaje por el voltaje entrada, lo cual nos quedaría 263.38 milivoltios, ¿no? En este caso negativo. Okay. Ahora, ese análisis lo habíamos hecho sin considerar la carga. ¿Qué pasa si consideramos la carga? Pues vemos que en la salida nos quedaría la impedancia de salida del amplificador conectada hacia la carga RL, que en este caso son iguales, ¿no? De lo cual nosotros podemos decir que mi voltaje de salida ya real en la carga sería mi voltaje de salida del amplificador entre 2, lo cual pues me da 131.69 milivoltios, ¿verdad? Y voy a convertir esto a voltaje eficaz porque la fórmula de potencia me pide voltaje eficaz. Entonces en voltaje eficaz esto sería menos 93.12 milivoltios alternos, ¿no? Sabemos que a 1 kilohertz. Entonces mi potencia de salida, nosotros sabemos que voltaje al cuadrado entre resistencia sería esto, 8.67 microwatts. A esa anterior pues la voy a llamar potencia AC, ¿no? Porque la calculamos con la señal nada más. Pero ¿qué pasa en DC? En DC nosotros sabemos que tenemos este circuito, es más, ya habíamos encontrado IBQ. Sabemos que IBQ es 34.24 microamperios y que ICQ es beta veces IBQ, ya que estamos en la región lineal, y eso es fácilmente demostrable, y nos daría 6.85 miliamperios. Por otro lado, el voltaje colector emisor, o este voltaje de acá, ¿no? En el punto Q, aquí, nos quedaría 5.15 voltios, lo cual nos dice que está más o menos en medio del punto de la línea de la recta de carga en DC, ¿no? Lo cual no es malo, o sea, digamos que tiene bastante posibilidad de amplificar. Veamos la potencia de DC. Bueno, en DC acá tenemos el circuito, sin embargo nosotros ya habíamos calculado IBQ y ICQ. Entonces nosotros podemos decir que la potencia DC es la que nos entrega la fuente de poder, ¿no? Que sería BCC por ICQ más IBQ, que son las dos corrientes que hay en ese circuito. Entonces mi potencia DC quedaría 82.61 miliwatts, ¿verdad? Pero por otro lado, también en estos circuitos me interesa saber cuánta potencia debe disipar el transistor, ya que si yo estoy diseñando esto, yo debo saber qué transistor voy a usar para que este amplificador no falle o que el transistor no se queme. Y esta la puedo calcular con las corrientes de base, corriente de colector, el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. Sin embargo, esta es demasiado pequeña para considerarla, aquí pueden verla, ¿no? Entonces al final, todo lo que aporta casi es la ICQ. Entonces podemos decir que la potencia disipada por el transistor debe ser de 35.3 miliwatts para este circuito, que es un gran porcentaje de la potencia total en DC. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones energéticas antes de proseguir. Una es el hecho de que si yo tengo un amplificador, y esto ya lo había explicado, ¿no? Pero en otro video, pero
más volverlo a explicar. Este tiene una fuente de poder, ¿no?, que lo alimenta. Tiene una señal de entrada y obviamente la señal amplificada de salida. ¿Ok? Entonces, uno tendería a pensar que la energía de entrada es esta y la energía de salida es esta. Pero eso no es cierto. En realidad, la energía de entrada no es esta. La energía de entrada es la que proviene de la fuente de poder, ya que es la que está energéticamente entregando el mayor porcentaje de la energía que tiene esa señal de salida. Prácticamente el 100% de la energía viene de ahí, ¿verdad? Entonces, por eso que si ya lo reflejamos esto en potencia y esto también en potencia, la eficiencia de estos sistemas se calcula como la potencia AC o la potencia de salida entre la potencia AC, que es la potencia de entrada, ¿verdad? A diferencia de otros sistemas, como por ejemplo en un transformador, en donde usted pondría que la energía que entra es al primario y la energía que sale en el secundario, y ahí no hay otra energía implicada, más que las pérdidas, ¿verdad? Y considerando esto, pues procederemos con el análisis. Bien, bueno, aquí tenemos nuestro circuito y ya sabemos que para este la potencia DC anda alrededor de los 82.61 miliwatts y la potencia C 8.67 microwatts. Y vemos que la potencia C es demasiado pequeña comparada con la potencia DC. Por lo tanto, la eficiencia, si hacemos el cálculo, vamos a ver que va a ser mucho menor que 1%, oigan bien. Entonces, uno se preguntará, ¿y para qué hacer amplificadores tan ineficientes? Es que no es eso, el hecho es que nosotros necesitamos amplificar la señal. Y si ustedes se fijan en términos prácticos, vale la pena el sacrificio, ya que si bien es cierto, es ineficiente, la potencia de ese es pequeña, 82.61 miliwatts es lo que me va a estar entregando una fuente de poder y cumple su propósito de entregarme una señal con más energía, que la puedo utilizar en otras cosas, ¿no?, en otras etapas de mi diseño. Y es por esto que vale la pena. En conclusión, ya vimos de que en un amplificador de señal débil, como los que hemos estudiado, lo único que vale la pena calcular realmente es la potencia DC, porque uno como diseñador necesita saber cuánta carga le va a poner a la fuente de poder, ¿verdad? Que básicamente es voltaje DC por ICQ, sin considerar IBQ, ya que IBQ es muy pequeña. Entonces se puede decir que en su mayoría la potencia DC se debe a estos dos valores, ¿verdad? Y por otro lado, la potencia de un transistor, PQ, ya que cuando uno está diseñando un circuito, igual necesita saber si el transistor va a resistir la potencia a la que le estoy sometiendo. Y ya vimos que la AC es demasiado pequeña para estarla considerando en este tipo de amplificadores. Claro, hay otros en los que sí deberá considerarse. Pues en este podemos decir que la potencia de un transistor es ICQ multiplicado por el voltaje colector emisor en el punto Q, aunque ahí también despreciamos la corriente de base, ¿no? Y podemos concluir estas dos cosas, que esto sería lo que en un amplificador de esto, digamos, sería más interesante encontrar, porque con ello podemos tomar decisiones. Bien, debo aclarar que, como ya dije anteriormente, estas conclusiones, estos resultados son aplicables para cualquier amplificador de señal débil con BJT. Entonces, aunque aquí lo hicimos solo con un tipo, exactamente las mismas fórmulas podemos aplicarlas en otros amplificadores. Sin más que agregar, gracias por su atención.